Chown significa Change Owner, sirve para cambiar el propietario de un archivo o directorio y su grupo asociado. En otras palabras, con Chown puedes transferir la propiedad de un archivo a otro usuario del sistema o cambiar el grupo al que pertenece. Solo el superusuario root o el propietario actual del archivo, aunque con limitaciones, puede realizar este cambio. En Linux, cada archivo y cada directorio tiene un propietario y un grupo asociado. Estos atributos determinan los permisos de acceso al archivo. Por ejemplo, si ejecutamos el comando ls-l para listar detalles de un archivo, veremos algo así. En la salida, la primera columna son los permisos. El primer nombre es el propietario y el segundo nombre es el grupo. En este caso, el archivo file.txt pertenece al user1 y al grupo user1 también. Con el comando chown podemos cambiar estos valores. Esto es útil para administrar quienes pueden acceder o modificar los archivos en un sistema multiusuario. Comencemos con lo básico, cambiar el propietario de un archivo. Supongamos que tenemos un archivo llamado file.txt cuyo propietario actual es user1. El comando a utilizar sería sudo chown user2 file. Como vemos, la sintaxis es chown, el nuevo propietario y el archivo. Aquí user2 sería el nuevo propietario del archivo file.txt y utilizamos sudo porque normalmente cambiar el propietario requiere privilegios de administrador. Después de ejecutar el comando verificamos el cambio al listar de nuevo el archivo. Ahora el listado muestra a user2 como propietario mientras que el grupo sigue siendo user1. Ahora veamos cómo cambiar el grupo al que pertenece un archivo manteniendo el mismo propietario. Siguiendo con file.txt, originalmente pertenece al grupo user1 y queremos cambiarlo a sysadmin. Podemos usar chown de esta forma: sudo chown sysadmin file.txt. Observa que en este caso hemos puesto 2 puntos antes del nombre del grupo. Al usar la sintaxis usuario grupo, si dejamos la parte de usuario vacía, chown interpretará que no queremos cambiar el propietario, solamente el grupo. En este caso el propietario permanecerá igual que antes. Esto lo podemos comprobar al hacer ls-l en el archivo. Ahora el propietario sigue siendo user2, pero el grupo ahora ha cambiado a sysadmin. Limpiamos pantalla. Y ahora también es posible cambiar el propietario y el grupo a la vez con un solo comando. Vamos a listar el contenido. Por ejemplo, tenemos un directorio llamado dir que pertenece al usuario user1 y al grupo user1 y queremos asignarle al usuario user2 y al grupo sysadmin simultáneamente. Utilizaremos la sintaxis usuario grupo juntos, sudo chown user2 sysadmin y finalmente el directorio. Usar chown de esta manera nos ahorra tener que ejecutar 2 comandos por separado. Al ejecutar ls-l, vemos que ahora dir tiene como propietario user2 y como grupo sysadmin. Usar chown de esta manera nos ahorra tener que ejecutar 2 comandos por separado. Limpiamos pantalla. Y ahora, ¿qué pasa si queremos cambiar la propiedad de muchos archivos a la vez? O de un directorio que contiene otros archivos y subdirectorios. Para eso existe la opción "-r" de chown, que significa recursivo. El modo recursivo aplica el cambio dentro de todos los archivos y subdirectorios contenidos en un directorio específico. Por ejemplo, veamos la siguiente estructura. Tenemos un directorio llamado many, con varias carpetas y archivos dentro, y deseamos que todo su contenido pase a ser propiedad de user2 y sysadmin. Para eso usaremos sudo chown -r user2 sysadmin. Y el directorio. El parámetro "-r" mayúscula hace que chown recorra el directorio many y todo lo que esté dentro, cambiando la propiedad de user1 a user2 y el grupo a sysadmin en cada elemento. Ahora veamos este cambio, ls-lr. Tras ejecutar este comando, todos los archivos y subdirectorios dentro de la carpeta many pertenecerán al nuevo usuario y grupo especificados, como podemos observar. Ahora ten mucho cuidado con esta opción porque si llegas a apuntar a un directorio que no es correcto, puedes terminar cambiando todo y afectar al sistema. Siempre verifica 2 veces la ruta que estás modificando. Y ahora has aprendido a utilizar chown en menos de 4 minutos. Espero que el video te haya gustado y si te gustó, dale like, suscríbete y comparte.